Hola a todos expansivos, bienvenidos al canal Nunc Expansión. En el programa de ahora tenemos a Omar Coello, quien tras abandonar sus estudios de filosofía se dedicó a la producción audiovisual, la escritura y la poesía, la fotografía, el marketing y varios negocios, no encontrando estímulo ni satisfacción en ninguno de estos campos, al igual que en su vida. Tras relaciones inconclusas y un periodo de inactividad, empezó a cuestionar su vida y su quehacer frente a lo que le rodeaba. Se puso atento a los mensajes que provienen de la fuente y las respuestas fluyeron a través de lo que escuchaba. Leía la información que buscaba o que simplemente le llegaba. Así fue como empieza en el 2005 la escritura de Divinas Implicaciones Humanas, viviendo en diversos países de Sudamérica y Europa, visitando y conociendo diferentes realidades y conceptos que la humanidad y sus escuelas aportan, lo que le ha permitido ofrecer tanto conferencias con el mensaje de divinas implicaciones humanas como recitales poéticos en distintas ciudades del mundo. Actualmente reside en Madrid, España, y también colabora a través de su consulta holística. Hola Omar, bienvenido al canal Nunca Expansión. Muchas gracias, Nu. Muchas gracias por la invitación y encantado de compartir con vos. Antes de que compartas pues, cómo colaboras del método de IH y tu colaboración holística, siempre suelo preguntar, para que se te conozca más profundamente, pues eso que he leído en la presentación, que está en tu web, que aquí podéis ver, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese darse cuenta? ¿Cómo fue esa transición? Y cómo lo viviste y qué te aportó? Es interesante la pregunta porque generalmente a todos los que estamos dentro de este camino de ser mensajeros espirituales, generalmente a través de experiencias a veces dolorosas, frustrantes, ahí se produce el cambio y el reconocimiento de nuestra verdadera espiritualidad y ese potencial de quién realmente somos. Todo empieza a finales del 2004 cuando la vida me presentó visitar su lado oscuro, que siempre recomiendo, no es necesario bajar muy al oscuro, pero fue a partir de ahí en donde comienzo a replantear mi vida, qué es lo que estoy haciendo y el qué es lo que no estoy haciendo. Fue a partir de experiencias dolorosas en donde surgieron una serie de preguntas. Surgieron una serie de preguntas y con el ejercicio que siempre recomiendo, el escribir, empezaron a fluir las respuestas que vinieron en mi propia escritura. Y fue así como aparece Divinas Implicaciones Humanas en mi vida como el mensaje, como la propuesta de mensaje hacia el resto de las personas, hacia la humanidad. Y las respuestas surgieron y ahí lo que primero me di cuenta es que realmente podemos evolucionar hacia un mundo mejor partiendo desde la evolución personal. Ya no buscar el mensaje que llega al colectivo, ¿no? Sino que primero empezar por uno mismo. Como decía Yasser Arafat en su momento, ¿no? La principal revolución humana es revolucionarse uno mismo. Y entonces es de ahí cuando viene con el ejemplo y con el mensaje que se va transmitiendo, el poder compartir con el resto. Pero fue un proceso desde a partir del 2005 que empieza la escritura divina y implicaciones humanas y que continúa hasta el momento actual, esa constante búsqueda del encuentro con las respuestas y las respuestas que lleguen para compartir con el resto de personas. De ese darse cuenta, empezaste a responsabilizarte internamente para ser ese Consecuente. ser, ser consecuente, honesto y cuéntanos a todos los que te estamos escuchando eh, ese libro que has escrito y que de alguna forma sigues escribiendo, pero bueno, ya tienes un libro escrito de Divinas Implicaciones Humanas. Bueno, ahora mismo son dos. El primero que es el viaje se descifra y el segundo que es el viaje continúa y continúa trabajando es el tercero. Después hay otros dos libros paralelos que están escritos también de la serie Bienes e Implicaciones Humanas, pero los mensajes no son tan directos como el otro, sino son mensajes para reflexionar. Está el profe,
que es De amor y otras pamplinas, y el otro es Vampiros energéticos, ¿no? Y lo que podemos decir en algo que coincidimos es que todos somos artistas. Y que lo que propone Divinas Implicaciones Humanas es el reconocimiento de que todos somos artistas y de que nuestra gran obra maestra es nuestra propia vida, que la podemos escribir, esculpir, pintar, crear notas musicales. Y es de nosotros mismos depende esa creación a través de elecciones y decisiones que tomamos cada segundo. Entonces esa es la principal herramienta, ¿no? Y que esas elecciones y esas decisiones traen consecuencias, sean de las buenas o de las otras. Y que esas consecuencias, por más que sean de las buenas o sean de las otras, son nuestra propia creación y por lo tanto sagradas. O sea, es decir, el mensaje es que nada es bueno y nada es malo, que todo sirve. Y que todos tenemos el gran tesoro que nos fue entregado a la humanidad, que es el libre albedrío. Y a través de ese libre albedrío nosotros elegimos y decidimos. Y que a partir de ahí viene un reconocimiento de un Dios que no nos juzga y no nos condena, porque siempre he considerado que es una falta de respeto a ese Dios decir que nos entrega el mayor tesoro, que es el libre albedrío, y que si nos equivocamos, ese Dios nos va a juzgar y nos va a condenar. No hay nada más irrespetuoso hacia ese Dios eso, ¿no? Y entonces es como replantear, reinventar, reeducarse, desaprender hasta ahora todo lo que nos ha sido enseñado, ¿no? Recuerda cuando lees el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la cultura cristiana, en la religión cristiana, da hasta miedo, porque es un Dios que siempre está enojado y siempre está mandando castigos y pestes y calamidades a la humanidad porque se enoja porque se equivocan al elegir. O sea que ese Dios es un Dios con ego. Claro, y entonces cuando el Dios que plantea divinas implicaciones humanas, al igual que una serie de escuelas y nuevos mensajeros, que entre ellos está incluido vos, es de que Dios es amor, pero entenderlo desde la raíz de lo que es el amor, y no ese Dios que te está juzgando y condenando constantemente, ¿no? Y entender que también ese Dios se está experimentando a través de la experiencia personal que vive cada uno. Así que eso es lo lindo, ¿no? Que si me equivoco, no estoy solo, sino que tengo el derecho a equivocarme las veces que sean necesarias hasta cuando me dé cuenta de que no debo seguir dando vueltas en ese mismo círculo, sino que me convierto en el centro del círculo para mirar las cosas pasar. Entonces, ¿puede realmente el mundo evolucionar? Pues hasta Dios lo cree. Solo es cuestión de que nos pongamos en ello y trabajemos desde la creencia personal. Y es ese uno de los mensajes que transmite Divinas Implicaciones Humanas, el liberarse de esa carga opresora en la que hemos sido sometidos por el buen trabajo que han hecho los líderes religiosos, los líderes espirituales, los líderes económicos, los líderes políticos, de trabajar de una manera acertada, digamos así, el liderar el cambio de conciencia colectiva. Es más fácil. Es más fácil que liderar el cambio de conciencia individual, que ese sí aporta para un cambio de conciencia colectiva. El cambiar uno mismo primero. El hacer el cambio a través de un reconocimiento, una gratitud. Obviamente que el reconocimiento es reconocerlo. La gratitud y la aceptación, ¿no? Que no significa resignación. Hay mucha Que no diferencia. significa... Claro, sí, no es lo mismo la aceptación que la resignación. Y bueno, estás invitando a algo importante, que los que nos escucháis, pues esa invitación para escuchar y para indagar la autorresponsabilidad y saber que uno se ha de transformar en su propio maestro, su propio guía y ser esa luz para que ya de forma individual se puede ir juntos a un colectivo consciente, pero obviamente todo empieza desde la individualidad. Así. Y sabes que aquí no un apunte, ¿no? El estar dispuesto a que existe otra posibilidad. Claro. Eso hay que estar abierto y eso es lo que estamos ayudando a la gente, que la gente despierte. Si te das cuenta, no es lo mismo de hace 30 años para acá. Hay un despertar en la gente. La gente está despertando. Y eso es lo lindo, la gente está dispuesta a recibir. Es verdad que existe lo contrario, hay una resistencia, por otro lado, que existe el lado oscuro, ¿no? El que lo decía Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, ¿no? Pero uno tiene el derecho y tiene el privilegio de poder elegir. ¿Qué elijo? Y lo que vos elijas está bien. Y vívelo hasta cuando está bien. Pero ese es el momento del el reconocimiento y el darse cuenta de eso.
Y mucha gente se está dando cuenta y somos cientos de miles de personas que estamos trabajando en ese cambio de conciencia individual. La cuestión es esa, es que ahora, a diferencia de 30 años para acá, ahora nos podemos conectar, tenemos esta maravilla de la tecnología que nos ha sido permitido que podemos tener esta charla vos y yo. Y así mismo conectarnos con cientos de miles de personas que están alrededor de este mundo, y así podemos abarcarlo y crear ese círculo de luz, como bien lo decís vos, para poder comunicarnos y transmitir en un conjunto global este tipo de conversaciones, ¿no? Que no son tan profundas, sino que son muy interesantes. La sencillez de Del compartir. lenguaje. Sobre los libros que has mencionado, ¿cómo se podrían conseguir? ¿A través de tu web? Ahora mismo, a través de la web o directamente por Amazon, que es la plataforma que utilizo dentro del sistema, ¿no? En vez de, Bueno, esa es la otra, ¿no? para hacer llegar buenas herramientas. Sí, esa es se critica mucho a Amazon desde parte de las editoriales, pero a mí personalmente la experiencia editorial no me dejó buenas sensaciones, entonces fue como luchar contra la corriente. He trabajado con 3 editoriales, imagínate. He trabajado con 3 y ninguna me ha dado la satisfacción. En cambio, Amazon, que dentro del sistema, me permite hasta la autoedición. Me ha llevado a aprender a maquetar libros, por ejemplo. Y como decía René de Calle 13, ¿no? A veces al sistema ya no estamos en el tiempo de estar tirándole piedras, estar perdiendo el tiempo con malas vibraciones, ¿no? Como la rabia para estar así, sino que él dice hay que entrar por la puerta de atrás y desde dentro explotar. Entonces, una de las cosas que me parece interesantísimo desde el entendimiento espiritual es muy bueno eso, ¿no? Porque no perdemos energía, no nos ponemos en una mala vibración. Entonces, ahora estoy dentro de Amazon, puedo poner, si bien el coste se eleva a lo que yo quisiera que llegara a la gente, los libros, para que tenga facilidad, pero estás dentro del sistema y estás dentro ofertando libros que permiten ese cambio de conciencia individual que uno quiere aportar. Porque si bien te das cuenta, mi experiencia personal de vida no es muy diferente a la tuya ni muy diferente al resto de la gente. Todos vivimos la misma experiencia porque hemos venido a eso, ¿no? A reconocer y evolucionar. Entonces estamos viviendo esas experiencias. Y muchas veces la compartimos con gente que no tiene ni idea de lo que significa esto. Y no sabe. No, y no sabe que no sabe. Como los bebitos, ¿no? Que hay que mimarlos, protegerlos y ayudar. Y después están los que no saben y saben que no saben. Y esa gente es como los niños que ya están caminando, ¿no? Pero se caen, entonces hay que agarrarles la mano y llevarlos así. Después están los que no saben, pero creen que saben. Entonces, esa gente es peligrosa. Esa gente sugiero, aléjense, porque te pueden confundir. Y después están los que saben y saben que saben. Entonces, esa gente no busca que los sigas, sino que comparten un mensaje que te permita a ti poder reconocer en un punto preciso de tu vida quién realmente eres y cómo puedes seguir tu propio camino, porque ese es el mensaje que están dando todas las personas. No te están diciendo sigue. Entonces ahí es donde se puede diferenciar qué es lo que sigues y qué es lo que realmente es tu despertar. Que es lo natural. El compartir desde ahí de que cada uno se empodera a sí mismo y que sepa que en sí mismo tiene todas las herramientas necesarias y todo el valor, fuerza y amor para transformarse y en consecuencia ser partícipe por vibración. Y eso es lo que hacemos justamente nosotros, ¿no? Con nuestro trabajo personal de divulgación y el trabajo que hacemos en las sesiones individuales con nuestros clientes, ¿no? Hacerles abrir el cajón de herramientas y las herramientas que les faltan, pues nosotros se las reforzamos para que puedan trabajar y que redescubran ese mundo maravilloso que es la vida. Hablando del tema de las consultas, eh, hablando del método DIH que pones a disposición. El método de IACHI no es otra cosa sino que la experiencia personal que tiene los libros, lo que transmiten los libros, ¿no?
Esto se desarrolla allá por el año 2009 en Buenos Aires, Argentina, mm, trabajando para una institución, el Centro del Pensamiento Argentino y Latinoamericano. El director en ese momento me dice el riojano. Su nombre, fíjate cómo será que ya ha pasado tanto tiempo y la pérdida de contacto con esta gente. De hecho, que me olvide el nombre. Cada vez que hablo de esto, digo, mira, el riojano. Él me dice, Omar, vos tenés aquí talleres. Cada capítulo es un taller. mm, Entonces me planteó en ese momento, me dice, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio. Nosotros vamos a capacitarte y enseñarte, mostrarte técnicas de talleres que se pueden desarrollar a partir de estos capítulos y vos te haces cargo de la consulta de las mujeres maltratadas. Entonces me pareció un cambio extraordinario, una práctica para poder hacerme cargo de un trabajo individual y después hacer el cambio con la, el aprender mm, maneras de transformar. Entonces, lo que hace el método de H es agrobar una serie de técnicas, tanto espirituales como enseñanzas que ya se han transmitido hace mm. miles de años por maestros milenarios, con esa conciencia de lo que habla en el sintoísmo, ¿no? De que se acabó la era de los dioses de agua y entró la era de los dioses de fuego, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya los mensajes fueron dados. Los maestros y los gurús dejaron de transitar por la tierra y ahora todos somos mensajeros. Todos estamos constantemente transmitiendo mensajes. Desde las personas que se trabajan este tipo de actividades hasta el chofer del autobús. También tienen esa posibilidad. Porque los mensajes se han dicho, y nosotros que estamos transmitiendo ese mensaje, transmitimos el mismo mensaje, pero adaptado a un lenguaje en que en los tiempos contemporáneos se puede entender. Mm, Y entonces, ahora es la era de fuego. Ahora es la era en donde ya las palabras tienen que tener su fundamentación en la experiencia. claro, fundamental. Es hacer. Ahora es hacer. Porque si no, la cosa se pone muy chunga, porque los dioses de fuego no tienen la paciencia que tienen los dioses de agua. O sea, o lo haces o te vienen todas las, no castigos, no estoy hablando de castigos, sino toda la cuesta se pone cada vez más arriba y más calurosa. Mm, Entonces hay maneras de aplicar el conocimiento que no es otra cosa que ser sabios. Es decir, todo el conocimiento que voy adquiriendo, aplicarlo en mi vida mm, y comportarme en consecuencia, mm. ¿no? Esa es la diferencia con ese reconocimiento, que a veces lo hace más difícil, ¿no? Porque antes no sabía, era más fácil, pero ahora lo sé, entonces tengo que estarme recordando constantemente quién realmente soy. Y el método, aparte de estas enseñanzas y de estos mensajes espirituales que digo, ya fueron dados hace miles de años, se, se refuerza con ejercicios de psicoactividades más contemporáneas. Mm, Entonces utilizo técnicas como la psicoastrología, entendiéndola desde la base del comportamiento y la influencia de los astros con los patrones de conducta. Es decir, no es que vamos a hacer el horóscopo, ¿no? Averiguar esa influencia innegable que tienen los astros en nuestro comportamiento, estrategias de PNL, que son la programación neurolingüística, volver a plantear todo, empezar desde cero, lavar, ¿no? Después está el focusing, está el neurociencia, que es aplicada, ¿no? También desde esa base, cómo influyen, cómo la efervescencia emocional puede influir en las reacciones de mi cuerpo físico. Es innegable esa cuestión, ¿no? Después también está el focusing, es también poder enfrentarse a esos monstruos que son la rabia, el resentimiento, el miedo, ¿no? Que son esos viejos demonios con los que nos estamos enfrentando día a día, ¿no? Entonces llegar a través de estas técnicas a reconocerlos como mis demonios y por lo tanto convertirlos en seres adorables a través de llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? De una aceptación, un reconocimiento, un agradecimiento incluso. mm, Entonces es llegar a acuerdos con esos demonios, porque son mis demonios. Entonces los puedo transformar. Me gusta siempre utilizar en mis talleres, ¿no? En mis mm. talleres tanto individuales como personales, me gusta mucho el cine. Y entonces el cine, como está constantemente abierto a la comunicación divina, que no hace falta recurrir a los libros sagrados, sino estar atento a todos los mensajes, Claro. el cine aporta muchísimo como arte, ¿no? Que es otra de las técnicas que utilizo, utilizar el arte
mm, Y una de las artes que utilizo es el cine. Entonces, extraer esos mensajes que da el cine y a través de ello que te llegue un lenguaje más directo, porque, ¿qué te digo? La palabra es como que no, pero poner el ejemplo con las cosas es bueno. Y esos demonios, caricaturizarlos, ¿no? Y siempre le digo a la gente, ubica tu monstruo, ese, por ejemplo, ese resentimiento, dale una figura y habla con él. Entonces, caricaturízalo y hazlo como monstruos S.A., como en las películas, ¿no? Dale figuras bonitas, o si no, como algunas veces con algún cliente que tenía un problema bastante chungo, ¿no? Y que no podía enfrentarse a ese monstruo, ¿cómo lo podrías imaginar? Y decía, vaya, que sea una chica guapa. Pues eso, ponlo como una chica guapa a tu monstruo y habla con ella. Seduce a tu monstruo. Y llega a acuerdos para convivencia, porque jamás vamos a borrarlos, ni a eliminarlos, ni a asesinarlos, eso. Porque son parte de nuestro universo personal. Entonces lo que tenemos que hacer es convivir con ellos y muchas veces a ese sensor que nos castiga constantemente con esa voz incesante de que no puedes, de que no debes, que te resiste a experimentar la vida como realmente vinimos a experimentarla, como ese sueño fantástico y no como una pesadilla, a ese sensor mandarlo a sentar, que se sienta en la vaca de suplente y cambio y que entre el artista. Que entre el artista y que el artista hable por uno, ¿no? Y que experimente a través de uno, porque es ese artista, ese inconsciente, ese unihipili que se habla en Ho'oponopono, que es otra de las técnicas que también estoy trabajando con mis clientes y conmigo mismo personalmente, obviamente, que tome, porque acuérdate que ese inconsciente tiene una edad de 2 a 6 años, es un niño, lo que se habla como el inconsciente, la niña interior, que se habla como el subconsciente, ¿no? El espíritu, el alma secundaria. Ese es uno de 2 a 6 años, entonces todo lo que le afecte va a tener una reacción como niño. De ahí es que como adultos nos comportamos con rabieta, nos comportamos con miedo, con resentimiento, que son propios de un niño, pero ese niño hay que curarlo. mm, Ese niño hay que curarlo y hacerle ver que la vida es otra, pero a través del amor. mm, Entonces, y ahí es donde viene otra cosa, que es el coaching. El coaching que es acompañar mm, y recordarle las herramientas que tiene. Entonces, de acuerdo a cada necesidad básica que cada cliente, elegimos las herramientas que son necesarias para que él las aprenda, sobre todo para que las aprenda a utilizar. mm. Porque el resto de la vida es recordarle quién realmente es. Entonces, el método lo que facilita es herramientas para que les ayude a eso a la gente. Se den cuenta de que la vida es maravillosa, que la vida es bella, como lo dijo Roberto Benigni en su película, ¿no? A pesar de tanto homicida, de tanto suicida, este mundo es maravilloso. Sí. Ahí está. Hay que tener esos ojos para ver, que es una oportunidad de experimentar y que, como has dicho antes, y que además lo transmito con otras palabras en algunas ocasiones, pero has dicho, sabes, la divinidad experimentándose a través de ti en lo manifestado, con lo cual es un regalo la vida. Hay que valorarlo, agradecerlo y, y bueno, y disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo, Y obviamente, disfrutarlo exactamente. y obviamente cuando surge, siguiendo las palabras que pones, ese monstruito, pues en su momento saber que tiene una función y bueno, darle un abrazo, vamos, o sea, aprender a convivir con él, transformarlo desde el amor y bueno. Y es eso, muchos hablan del despertar espiritual, ¿verdad? Pero la cuestión es lo que se está produciendo, ¿no? Dentro de mi experiencia y lo que veo en la gente es la electricidad espiritual. Que lo que sucede es que para la mayoría de nosotros la idea de que un creador impulsa la creatividad es casi una revolución. Por eso solemos pensar que nuestros sueños creativos son ególatras, que Dios no los aprobaría. Y al fin y al cabo, el artista que somos es un adolescente por dentro, es un niño por dentro, ¿no? Propenso a pensar de manera infantil. Entonces, si nuestros padres, que fueron nuestros primeros dioses, dudaron de nuestros sueños o les desaprobaron, es posible que nosotros proyectemos actitudes similares sobre un Dios paternalista, porque es la manera como nos lo han enseñado, el Dios Padre, ¿no? Y entonces lo que ayuda Divinas Implicaciones Humanas y su método es que debemos deshacernos de esta manera de pensar. Que de lo que hablamos es de una experiencia espiritual inducida o invitada por nosotros a aparecer en nuestra vida. Y entonces lo que llamo este proceso es la quiropraxis espiritual, ¿no? Entonces, realizando una serie de ejercicios de espíritu que nos ayudan a sintonizar con la energía creativa del universo, es la base fundamental de todo esto. Por ejemplo,
Si imaginas que el universo es un vasto mar de electricidad en el que te hallas inmerso y del que vos mismo emanas, abrirte a tu creatividad te transformará. De ser algo que simplemente flota en el mar, en ese mar, a pasar a ser un elemento activo, mm, plenamente consciente que coopera con ese ecosistema. Entonces, lo que me pasa a mí como profesor, digamos, en ese momento, ¿no? En la parte individual y en la parte colectiva, es que siento a menudo la presencia de algo trascendente, mm. de esa electricidad espiritual, por llamarlo así, ¿no? Que he dado por llamar así, y he llegado a depender de ello para superar mis propias limitaciones y a entender la expresión maestra inspirada, digamos, maestra inspirada, como un cumplido literal, porque hemos sido tocados por una mano más elevada que la nuestra. Me recordó las palabras de Cristo, ¿no? De Jesús, el Cristo, que decía, donde están dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo, entre ellos. Entonces, el Dios de la creatividad personal parece sentirse del mismo modo. Otra de las palabras, me acuerdo de Puccini, ¿no? La música decía, la música de esta ópera, cuando se refería a Madame Butterfly, él decía, me la dictó Dios. Yo fui solo el instrumento que la puso sobre el papel y se la comunicó al público. Pues eso somos nosotros como pensadores. También tenemos las partituras inspiradas por la divinidad y la divinidad lo que ha hecho es eh, como nunca, fluir, fluir, fluir en el todo. Eso es, eso es un regalo precioso, ¿no? Que se nos permite a todos los que estamos trabajando en este maravilloso trabajo, ¿no? Que ya no se convierte en un trabajo, sino en un disfrute, ¿no? Sí. Muy interesante lo que compartes. Aquí está este compartir con el compañero Omar para que podáis escucharlo tantas veces como queráis. Que están diciendo cosas muy interesantes y aquí abajo podéis ver su web y sus redes sociales. Para quienes quieran contactar contigo, ¿haces talleres presenciales? ¿Haces talleres online? Cuéntanos. Sí, ahora que estamos en una etapa de post-pandemia, de mucho cuidado, ya por ejemplo ya estamos retomando otra vez la presencia. Mm, Hemos pasado bastante tiempo solo con el online y ahora estamos retomando. Lo que pasa es que estos tiempos post-pandemia nos han enseñado a trabajar de maneras diferentes y con mayor alcance. Ahora estoy dando los talleres a modo presencial, pero sin desconectarlo online. claro. O sea, Entonces, eso es bueno. Y entonces, y la consulta individual también. Puede ser presencial a quien pueda venir, a quien pueda poder venir a mi consulta, que está en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, en España. Puede venir, pero también sigo trabajando con la consulta online. mm, Entonces, para ese contacto está el número de teléfono del WhatsApp, que es la manera más directa de contactar, que es a través del WhatsApp, el 679-733-165, que aparece aquí, o a través del mail, que es divinasimplicacioneshumanas@gmail.com. Entonces ahí se puede contactar y solicitar una primera cita sin compromiso para plantear cuáles los objetivos que mm, quieres trabajar, ¿no? Porque de problemas ya sabemos cuál es el problema generalmente, ¿no? mm. Y generalmente cuando estamos inmiscuidos muy profundamente en los problemas, nos quedamos en el problema y, y ya sabes que el ser humano es muy bueno para hacer las cosas mal. Entonces, entonces es comenzar ya a hablar de objetivos y de soluciones más que de problemas. Y darse cuenta y transformar algunas creencias limitantes que están ahí Sí, sí, y sí, sí. colaboras en ello. Y bueno, esto hablando así como hablábamos antes del compartir que se está grabando, eh, que bueno lo de las tecnologías que ahora pues, nos conectan con todos, porque me decías antes que estás con personas que se interesan en lo que haces y en tu colaboración, pues de distintos lugares del mundo, Estados Unidos, Sí, Latinoamérica, y bueno, así que la tecnología tiene una función también interesante y es colaborativo. es maravilloso, es maravilloso. Yo
estoy bastante agradecido con esto, porque aparte fue parte del proceso de ese despertar cuando vivimos la pandemia, ¿no? Cuando la vivimos en su efervescencia, ¿no? Que muchos no nos detuvimos a estar cuestionando ni renegando del asunto, sino todo lo contrario, aprovechar el tiempo y viendo todas las posibilidades que nos estaba dando, esas oportunidades que nos está dando la pandemia para eso. Y eso fue un redescubrimiento a trabajar con las tecnologías, porque fue la manera de poder contactarnos dentro de ese encierro que vivimos, ¿no? Y ahí fue donde salí yo de esa zona de confort, porque tenía yo, en ese momento tenía un par de consultas con Argentina, con 2 clientes de Argentina, a través vía Skype. Pero en el momento en que pasó lo de la pandemia, y te acordás con Roberto, que en ese momento nos convocó a las primeras reuniones con Zoom, y él generosamente, al menos conmigo, fue muy generoso porque me enseñó a utilizar y me tranquilizaba, porque claro, las tecnologías siempre cuando se te presentan es como un monstruo gigantesco que te quiere devorar y da miedo. Y entonces Roberto tenía la paciencia de decirme, no, con calma, ¿no? Y si quieres tenemos una sesión ante vos y yo para enseñarte. Y fue maravilloso ese momento, ¿no? Y cuando aparecieron las primeras reuniones que estuvimos haciendo, tanto las tuyas, que en el momento de pandemia había los fines de semana reuniones, las mías de la revolución de la evolución y todo esto, fue maravilloso. Y ahora es una herramienta, ¿no? Antes se decía, si no sabes internet sos un analfabeto, y ahora si no estás en internet, si no estás en las redes sociales, no existís. Pero esa es la manera en que se nos ha permitido, ¿ves? Eso es estar abierto a la comunicación divina, que se nos ha permitido de que podamos contactar con toda esa gente que está en todo el mundo, con la misma sintonía, Sí, además, trabajando su conciencia individual para cambiar la conciencia colectiva. Sí, claro. sí. Y además, ahora, según me estás hablando, que nos has dicho que nos permite conectarnos con todos, es una forma práctica de darse cuenta de que hay una conexión inherente entre todos, Sí, con lo cual se ha puesto de manifiesto con, con esta oportunidad de eso es transformación. lindo, es lindo. Genial. Y has mencionado que además te iba a preguntar por la revolución de la evolución. Profundiza en qué es la revolución de la evolución, que también se puede ver en tu web. El corazón de la creatividad que hablábamos antes es una experiencia de unión mística. Y el corazón de la unión mística es una experiencia de creatividad. Quienes hablan en términos espirituales suelen referirse a Dios como el creador, pero pocas veces ven esta última palabra como un sinónimo de artista. Entonces, lo que yo sugiero es que tomemos el término creador en sentido literal. Es decir, que nuestro objetivo es establecer con el gran creador un vínculo de artista a artista. Y aceptar esta idea puede servirnos para expandir enormemente nuestras posibilidades creativas. Porque las ideas que fluyen en mí llegan directamente de Dios. Y eso es la revolución de la evolución. El reconocer esto, ¿no? Como Brahms lo dijo en su momento, debemos aceptar que este pulso creativo de nuestro interior es el pulso creativo de Dios. ¿No? Entonces la revolución fue una serie de conversaciones acerca de la situación en ese momento, acerca de las situaciones que hemos vivido como experiencia, hacer un repaso de la historia cultural de la humanidad. Entonces, en ese momento todo el mundo aportaba, todo el mundo utilizaba eso, ¿no? Y el que cada uno exponga las herramientas que teníamos para proponer a la gente, ¿no? Para realizar las tareas que como nos reuníamos cada semana a realizar esas tareas a modo semanal que disparan esos cambios, esos muchos cambios, ¿no? Y uno de los más importantes era el descubrimiento de la sincronía. Nosotros cambiamos y el universo lo asume y lo multiplica. Y, y es usar esa frase que la utilizo irreverentemente para resumir esto, y que es la que tengo pegada en la mesa donde trabajo, ¿no? Que es tírate y aparecerá la red. Entonces, como artista ¿Puedes y repetir la como frase? la Tírate. frase es tírate y aparecerá la red, es decir, Vale. confiar, ¿no? Entonces, como artista y como profesor, que sé que si tenemos fe en el acto creativo, el universo está dispuesto a responder. Es algo parecido a levantar en el campo las compuertas de riego, ¿no? Una vez que se abren, el flujo es imparable. No, insisto, no hace falta que te creas esto, no hace falta que lo creas.
Para que surja tu creatividad no tienes que creer en ti. Simplemente lo único que pido es que observes y que te hagas cargo de cómo se desarrolla este proceso. Es como asumir la realidad que serás la matrona y testigo a la vez de tu propio proceso creativo. Y eso es lo que propone la mentoría neuroespiritual, lo que proponía la revolución de la evolución, que la mentoría neuroespiritual, el programa de 3 meses de trabajo individual y de trabajo con grupo, parte a partir de la revolución de la evolución, una manera de llegar directamente a la gente, ¿no? Para que puedas trabajar en ese proceso a través de 12 sesiones individuales, 12 talleres grupales, de tener los libros y de aceptar una serie de experimentos, ejercicios semanales que te van a permitir conectar con esa creatividad, con ese artista interior que lo tenemos tan abandonado. Que luego además se puede leer en tu web, que aquí podéis ver, Sí. que aunque usas la palabra revolución, es en el término más consciente de la, es decir, no a través de la lucha, sino como has dicho antes, de la transformación e implicación individual para desde ahí transformarse y transformar. Sí, como decía, recurro, antes me había equivocado, di el dato mal, vamos a hacer una fe de ratas en vivo. No, no era Yasser Arafat el que dijo la principal revolución es revolución, eso es de Khalil Gibral Jalil. Lo que dijo Yasser Arafat es que la revolución es un sentimiento humano. Y la revolución, necesariamente la palabra revolución, que está muy asociada a violencia, no es precisamente violencia, es un sentimiento humano. Eso sí lo dijo Yasser Arafat. Es cuando uno se siente incómodo y dice, voy a revolucionar. La transformación verdadera, como hemos dicho antes, desde el amor, desde la conciencia, Claro, desde la implicación interna. eso es, no, eso es, exactamente eso. Y también en tu web, que la he estado viendo y la tengo además aquí, pues hay en un apartado en el que hay artículos y hay uno que dice, ¿el mundo tendrá siempre problemas? Desarrolla esa pregunta que está en tu web, que podéis leer. Sí, el mundo es necesario que tengamos, porque a esta vida vinimos a evolucionar y venimos a resolver. En este mundo como espíritu, venimos a experimentar cosas que no podemos experimentar como espíritu, pero parte del pacto sagrado que tenemos como espíritu es olvidar todo lo que ya aprendimos en la otra vida. Entonces, y ese es el parte del proceso creativo. Y entonces, mientras nosotros, lo que pasa es que sí, lo de la palabra problemas, ¿no? Es lo que Ah, estoy bueno. trabajando últimamente, ¿no? Eh, el momento en que cambiamos la palabra problemas por situaciones a resolver, cambia el paradigma en ese momento. Y entonces ahí es donde lo que estamos trabajando. Y el mundo siempre tendrá problemas mientras nosotros asumimos esa palabra como una ley. Pero si cambiamos esa palabra por situaciones a resolver, vamos a estar en ello, trabajando. Pero es necesario, son esos momentos. Son necesarios porque es parte del proceso. Y esos problemas, esas situaciones a resolver, son las que nos ayudan a consolidar y a reafirmar quién realmente somos nosotros. Porque vamos a recordar quiénes somos realmente, resolviendo esas cosas. Y cada vez entre más resolvamos, hoy, mira, antes de estar en esta reunión contigo, tuve una mentoría con una cliente, entonces hablamos de eso. Y una cosa muy, muy bonita, me decía como una buena noticia, porque esta persona tiene que trabajar las manos. Es una parte que tiene que hacerlo para no estar tanto en la cabeza comiéndose el perro. Entonces, una parte de oración es trabajar con las manos. Actividades que me gustan a la mano, es el macramé. Mi meditación personal es el macramé. Entonces, ¿ves? Esa es la comunicación divina. Entonces, y me dice una cosa y me la paso así, ¿no? Entonces, desatando nudos. Mira, esa es la manera. Así tienen que ser vistos los problemas, como desatar nudos. Entonces, cuando desatan los nudos, pero estar atento al hilo, ¿no? Porque estás con el macramé ahí, ¿no? Y llega un momento del nudo, no podés seguir si no desatas el nudo. Entonces, desatar nudos, así es la vida. Desatar los nudos es quitarse los problemas de encima y resolver las situaciones. Sí, con una visión de que toda circunstancia o lo que ocurre pues, es colaborativo y se puede vivir con una apertura consciente y incluso, como has dicho antes, y siempre recuerdo, porque es muy poderosa, la gratitud.
La gratitud, darse cuenta, hasta eso hay que agradecerlo. Claro, y eso a veces a la gente se le hace difícil, pero en el momento cuando cambia nuestro, utilizo otro término japonés, el sonen, ¿no? El sonen, que esa palabra en japonés significa el pensamiento más profundo. Ese que es como las capas de cebolla, ¿no? Te vas pelando, 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 pelando hasta llegar al pensamiento generador. Y ese es el que hay que limpiar y el que asumir. Y solamente cambiando la palabra ya cambia todo. Cuando cambia todo, todo cambia. Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar y dar énfasis, ¿no? A través de nuestro mensaje, ¿no? De que, repito, nada es bueno ni nada es malo, de que todo sirve. Y que todo sirve como esa experiencia que vinimos a vivir. Y nos damos cuenta en el momento, y sea necesaria, mucha gente se da cuenta sola de esa electricidad espiritual y otra gente requiere de ayuda personal. Requiere de ayuda y cuando requiere de esa ayuda, qué importante es tener el valor para reconocerlo y más valiente aún el solicitarla a la gente que estamos trabajando en esto. Sí. Pues hay un apartado del canal Nunca Expansión, una sección en la que es preguntas para escuchar, escucharse. En esta sección, pues realiza algunas preguntas que en este caso tú contestas, Sí. acorde a lo que te venga y sientas transmitir. Y Sí. hay una inherente invitación a que quienes escuchan, aparte de escuchar tus respuestas y que indaguen en ellas, indaguen en sus propias respuestas. Así que paso a leerte, compañero, unas preguntas para la sección Preguntas para escuchar, escucharse. Llegar a ser hermoso no toma ningún tiempo. No es la belleza de la piel, es esa belleza que exalta la verdad. Puedes ser bello al no guardar ningún pensamiento en tu mente. Mantener el pensamiento en tu mente te hace feo, no es hermoso. Cuando no hay pensamiento, la luz interior brilla a través de los poros, haciendo que tú y todo el mundo sean hermosos. Cuando Buda alcanzó la libertad, se volvió tan hermoso, incluso físicamente. Ok. ¿Qué es para ti la vida? Un maravilloso viaje. Ahí está. Sencillo y a integrar. ¿Qué es para ti la muerte o la llamada muerte? Vida. Es otra vez, la vida continua. No, no existe la muerte tal como nos ha sido enseñada, ¿no? Por la religión sobre todo, sino que es un continuo vivir, un cambio de vida, porque cuando nos vamos de este plano, nos vamos a otro plano, pero cuando volvemos también dejamos ese plano, es como otra muerte. Y también dejamos gente que se queda triste porque nos volvemos a este plano. Así que es el viaje continuo, la muerte. Te cambias, en vez de ciudad, te cambias de plano. Claro. Y con suerte cambias de ciudad también en la vuelta, o de planeta incluso. Ahí, que además tú también te gusta el cine y a mí también me gusta y además se perciben mensajes muy interesantes. Hay una película que se llama El Guerrero Pacífico Uh, y con mensajes muy interesantes y están hablando pues el chico joven que está viviendo ese proceso de transformación y quien colabora en ello y dice, la muerte no es algo que temer, es un cambio como en la pubertad, un poco más brusco, ¿no? Como diciendo, estate tranquilo que solo es una sí, transformación más, ¿no? qué bonita película, qué bueno que la menciones. Mira, bueno, es basada en un hecho real. Este hombre existe y se dedica a dar charlas por todo el mundo, compartiendo su experiencia de vida con Sócrates, ¿te acuerdas? Sí, se llamaba. Sócrates, lo llamaba la chica Sócrates. ¿Qué es para ti vivir conscientemente? Es darse cuenta,
darse cuenta y ser consciente de aplicar el conocimiento. Que no se quede en la cabeza, sino que aplicarlo en nuestra experiencia del día a día. Vamos, lograr ser sabios. Comparte 3 cosas que sientas como verdad. Que sienta a modo personal el amor por mi familia, por mis amigos. Esa es una verdad. La segunda verdad, que me la creo yo y no es necesaria que se la cree el resto de gente, ¿verdad? Cada uno que indague y lo que Claro. reconozca y se responda a esta pregunta también. Y la tercera verdad que se me ocurre ahora mismo es lo que hablamos antes, ¿no? De que para reconocerse como un ser de luz, a veces es necesario vivir la oscuridad, porque es la única manera en que podemos reconocernos como seres de luz. Pero que la verdad, no hace falta bajar demasiado a la oscuridad para reconocerse como ser de luz. O sea, se puede evitar esa profundidad. Así que al menor síntoma de que algo no está conforme, de que mi cuerpo no, esto no es cierto, pues acercarse a la luz. ¿Sí? Que eso, que para vivir esa es mi verdad, que es una verdad que la tengo, pero muy, muy, muy bien, es que para reafirmarme como quien realmente soy, a veces tengo que vivir como quien realmente no soy. Con la consciencia de que aquello que estás viviendo desde la perspectiva de lo que no eres solo es algo transitorio, momentáneo y que además también tiene su parte de importancia e incluso su belleza. O como alguien dijo alguna vez, ¿no? A veces para reconocerme como un hombre de paz, tengo que ir a la guerra. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quiero de la vida? Vivir la plenitud. Vivir a plenitud, tomar y disfrutar de un mate, de un buen mate. Pues aquí un brindis. Un brindis, la luz. Y vivirla y aceptarla, ¿no? Que intenten no condenar, cuestionar sí, pero no condenar a la vida ni las experiencias que me hacen vivir día a día. Que a veces las cosas no son como yo quisiera que sean, pero que lo que no es como yo quisiera que sea, es parte del proceso para lograr que sea como yo quiero que sea. Entonces, no quiero nada más que vivirla a plenitud, con sus cosas que me gustan y con las que no me gustan también. Acuérdate, aceptar no es resignarse. Eso es. Pero vamos, lo que dices ya hace algo muy importante, que es abrazar la vida sin rechazarla, porque todo es vida, todo es enriquecimiento, por lo cual. Sí. ¿Qué es para ti el ser humano? El ser humano es maravilloso. El ser humano es maravilloso. El ser humano, cada vez que veo cosas, ¿no? Y lo que te decía antes, que a pesar de tanto homicidio, de tanto suicida, este planeta y este mundo es maravilloso. Y el ser humano lo es. El ser humano lo es y que lo único que falta en muchas personas, y de ahí está la responsabilidad nuestra, es mostrar a la gente la efectividad de hacer caso a la parte espiritual. Y al hacer caso a la parte espiritual no estamos con tanto cuestionamiento ni con tanto lío en el momento de aceptar las cosas que pasan en el plano físico. Todo tiene un sentido, ¿no? Y por eso ese encuentro con esa parte hace del ser humano maravilloso. Y eso es cuando se va integrando y tal, equilibrarlo con la vida y al final todo esa experiencia llamada terrenal, esa experiencia llamada espiritual, convergen en lo que es vida experimentándose. Sí, y sin presiones, ¿eh? Sin presiones,
Porque repito, cada uno tiene que vivir la experiencia y no juzgar su camino kármico, pues no sabemos cuál es el plan que tiene su espíritu en esta vida, pero, pero sí recordarle quién realmente es. Y eso es un ser maravilloso. Pues tenerlo presente, si percibís verdad. Sí, Todo ser es un ser maravilloso. Como la experiencia que cuento en el libro Viaje a la Divinidad, cada persona, cada árbol es perfecto más allá de la forma. Hay que conectar con esa plenitud que todo ser, por el hecho de estar presente y además por el hecho de lo que subyace en una parte de la que hemos compartido, que es la divinidad experimentándose lo manifestado, pues imaginaos el poder que alberga cada uno. claro, claro que sí. Así que muchas gracias también por tu aportación al mundo. Gracias por estar ahí, colaborando también con quienes así perciben sentido y colaboras y enriqueces. Aquí podéis ver su web y su WhatsApp. Y él, pues, con alegría está ahí para compartir y colaborar. Muchas gracias, no por tu agradecimiento. Es bueno esa manera de no buscar satisfacer al ego, sino todo lo contrario, de sentir esa satisfacción que produce el reconocimiento, ¿no? Y el hecho de estar charlando aquí sobre estas cosas que son realmente muy sencillas, muy básicas, porque la espiritualidad es sencillez. Somos nosotros los que nos complicamos, ¿no? Pero es un mensaje muy sencillo. Lo sencillo del espíritu. Las complicaciones son, y las parafernalias son cosas de las partes egoicas. Todo tiene que ser sencillo. Como este compartir tan natural y tan bien. Muchas gracias también por ello. Y bueno, pues compañeros, aquí este compartir con Omar Coello, que han dicho cosas muy interesantes, podréis volver a escucharlo las veces que queráis. Y hasta el encuentro, hasta el compartir de la semana que viene. Y como siempre digo, conectar con vuestra versión expandida, que la asistencia lo agradece. Muy bien. Muchas gracias. Gracias compañeros y gracias a todos.